Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos. Somos de diferentes países y orígenes, pero todos estamos aquí para compartir tu mensaje. Por favor, úsanos para tu gloria hoy. Habla a través de nosotros, habla a través de nuestro presentador y que los ángeles estén presentes y los demonios abandonen esta sala para que tu trabajo pueda avanzar. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hola a todos, bienvenidos a Let Life. Hoy vamos a hablar sobre sociedades secretas, pero tenemos a dos sudafricanos en la casa. Bienvenidos, Walter White, a nuestro canal una vez más. Si no han visto alguno de sus trabajos, vamos a poner un enlace en la descripción a continuación. Asalto total. Asalto Total. Su trabajo en Asalto Total es una de las razones por las que estoy sentado en esta mesa ahora mismo, como cristiano. Me alejé de Dios. Alguien compartió conmigo sus videos y simplemente reventaron mi burbuja. Fue una buena serie. Sí, reventó mi burbuja. Así que si te gustan las sociedades secretas, vean Asalto Total y vean este video aquí. Vamos a profundizar un poco en este tema. Tal vez tengan algunas preguntas sobre esto, pero vamos a tener una pequeña discusión sobre esto. Pondremos algunos enlaces a algunos videos si quieren profundizar más en esto, pero siempre me gusta comenzar como ¿por qué esto es relevante para nosotros hoy en día? ¿Por qué diría que incluso entendiendo este tema de alguna manera o forma sería esto relevante? No creo que realmente se puedan entender los eventos actuales sin tener en cuenta las sociedades secretas, porque están operativas en todos los niveles de la sociedad y son los grandes impulsores y removedores e influencers detrás de escena. Nos gusta burlarnos de ellos, de los Bilderberg, se están reuniendo de nuevo y están teniendo esa pequeña sesión de conversaciones, pero ahí es donde realmente se toman las decisiones. Y quiero decir, ¿por qué se juntarían? ¿Por qué tendrían todas esas reuniones secretas? ¿Y por qué serían súper secretas? ¿Y qué pasa allí? Y mucho de eso es conjetura, pero mucho de eso se puede rastrear hasta la legislación real. Y muchos de los presidentes de los Estados Unidos han estado involucrados en esto cuando se han enfrentado en varias noticias, clips, los ves. No puedo hablar de eso, es algo secreto. Y cuando entiendes, recuerdo haber visto una foto, creo que era de Bush, y estaba hablando de Skull and Bones. Quiero decir que te están poniendo en un ataúd desnudo. ¿Por qué harías algo así? Bueno, tienes que volver a las raíces, sí. ¿Y de dónde viene? ¿Y quién estuvo realmente involucrado en orquestarlos? Así que, ¿quién es el jefe de todo esto? El jefe de las sociedades secretas, realmente, porque hay muchas opiniones, pero Sí, comencemos por esto, porque tal vez hay algunas personas en nuestra audiencia que no entienden o no saben o no han escuchado los términos, pero no están muy seguros de qué es. Se trata de una organización, son capas de organizaciones, como cuál es la razón de todo este asunto secreto. nunca puedes tener una organización, porque si eso cayera, desaparecería. Entonces, si estás viendo lo que está sucediendo en el mundo y alguien recibe la culpa, entonces debes saber que esa es una organización de fachada, porque la verdadera culpable nunca estará donde realmente pertenece. Así que tienes que cavar profundo y ver de dónde vienen realmente, quién los controla, cómo los controlan y cuántas capas hay. Es como una cebolla. Cuanto más las pelas las capas, más se revela. Y es una cebolla muy grande. En serio, sí, son tantas capas. Quiero decir, escucha sobre algunos de estos como pequeños subgrupos secundarios, pero si tuviera que nombrar algunos de los principales masones, Illuminati, jesuitas, quiero decir, hay varios jesuitas. Las cosas de los jesuitas están muy documentadas históricamente. Algunas de las razones y cosas por lo que han estado metiendo sus manos en varias arenas políticas diferentes en todo el mundo. Bien, ¿dónde comenzaron las sociedades secretas? Comenzaron en el mundo antediluviano, no empezaron hace poco. Antediluviano significa antes del diluvio. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo? Si leen los escritos esotéricos, si toman la moral y dogmas, por ejemplo, por Albert Pike, entonces verás que él lo remonta a Enoch. Pero tienes que tener mucho cuidado porque en moral y dogmas tienen varias fechas. Y siempre me parece fascinante que el mundo científico niegue todas estas fechas, pero el mundo esotérico las abrace.
Y lo que abrazan es un paradigma bíblico y un marco de tiempo como lo encontrarías en la Biblia, particularmente la Biblia King James. Entonces, si tomas la cronología que tienes en la Biblia King James, es exactamente la misma cronología que encontrará en la Moral y Dogmas. Y él habla de Annum Mundi, que es el tiempo desde la creación del mundo y rastrean las sociedades secretas hasta Enoch. Ahora, cuando escuchas el nombre de Enoch, automáticamente recuerdas al buen Enoch. Sí, el que caminó con Dios. Sí, el que caminó con Dios, séptimos desde Adán, pero si tomas la cronología como se da en la moral y el dogma, por ejemplo, encontrarás que no es el séptimo desde Adán, sino Enoc, hijo de Caín. Oh, Oh, vaya, vas a abrir una lata de gusanos aquí. El libro de Enoch. el libro de Enoc es un libro apócrifo, diferente, que trata muchos de estos temas. Y en ese libro, por ejemplo, tienes a los hijos de Dios teniendo relaciones con las hijas de los hombres, por lo cual, por supuesto, es bíblicamente incorrecto. Cierto, porque entiendo que como las hijas de Dios y los hijos del hombre se mezclaron, pero eran... Los hijos de Dios y las hijas Oh, de sí, los cierto. hombres. Es decir, los que siguieron a Dios primero se separaron de los que vivían en el mundo y fueron llamados los hijos de Dios. Y los que vinieron de la línea de Caín eran las hijas de los hombres. Y comenzaron a mezclarse. Sí, así que fueron al centro comercial a hacer compras, vieron a las mujeres con minifalda y dijeron, wow, estas son geniales. Y luego muy pronto perdieron su lealtad a Dios. Pero en el libro de Enoch hay seres celestiales que tienen relaciones con la humanidad. Y lo curioso es que en las traducciones modernas de la Biblia encontrarás exactamente lo mismo, mientras que en el texto recibido no encuentras eso. Así que hay inclinaciones hacia escritos esotéricos y escritos apócrifos, pero nos estamos alejando del punto. Sí, así que el primero en heredar los secretos de la existencia, por así decirlo, desde una perspectiva esotérica, fue Enoc, hijo de Caín. Él también fue el primero que fue el padre de una ciudad, así que era un habitante de la ciudad. Creó las primeras ciudades y esa línea era muy prevaleciente. Y cuando Caín fue expulsado de la presencia de Dios, entonces dijo, sabes que esto es más de lo que puedo soportar, la gente me destruirá y los matará. Y hay un libro de Tupper Saussey llamado Los gobernantes del mal. Y si alguien quiere iluminarse un poco sobre las experiencias de ese hombre, entonces debería ir y leer ese libro porque es muy fascinante. Y básicamente el título también es muy interesante. Los gobernantes del mal. Así que Dios puso una marca sobre él, que era la marca de Caín, y esa era la marca de autoridad. No era la marca física, era la marca de autoridad para gobernar sobre los hijos del mal. Así que Dios permitió que los hijos del mal gobernaran sobre los hijos del mal. Y los que gobernaron se absorbieron en la filosofía esotérica. Es decir, que te convertirás en Dios, que eres como Dios, no eres inferior a Dios. Estableces tus propias normas y estándares. No necesitas que Dios te diga lo que está bien y lo que está mal. Eres lo suficientemente bueno para hacer todo eso por ti mismo. Y sí, y que ciertamente no morirás. Eres inmortal. Esas son las tres mentiras que fueron articuladas por el diablo en el Edén. Y esa es la base de toda la filosofía esotérica. Así que esta filosofía entonces en el mundo antediluviano se extendió por todas partes hasta que nadie creyó en Dios y todos creyeron en las filosofías esotéricas. ¿Qué es filosofía esotérica? ¿Puedes explicar eso? Bueno, la filosofía esotérica es una filosofía secreta, por eso es una sociedad secreta. Ahora, Dios en su sabiduría le dio al hombre las escrituras.
la palabra de Dios, por la cual puedes determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cuál es la forma de vivir? ¿Qué es la moralidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Y los escritos esotéricos niegan eso. Son lo opuesto a lo que dicen las escrituras. Así que si lees a Jesús en las escrituras, lo reemplazan con Lucifer. Entonces, si estás hablando con un esotérico, podrías pensar que estás hablando con un cristiano, porque podrías estar hablando de Jesús, pero no es el Jesús. Jesús significa Yahvé salva, pero si eres Dios, puedes tener una perspectiva diferente. Entonces, en realidad, están hablando del portador de luz. Ahora, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero hay otro que dice, yo soy el portador de luz, soy la luz del mundo, y ese es Lucifer. Eso es lo que significa su nombre. Así que la sociedad esotérica es la base misma de su filosofía o luciferina. Así que ese es el tipo de fundamento para todas estas sociedades secretas. Entonces, ¿es el fundamento de su creencia? El fundamento absoluto son las 3 mentiras del diablo en el jardín del Edén. Tú determinas tu propia moralidad, eres deidad de ti mismo. Por lo tanto, ¿por qué deberías estar sujeto a una deidad? Y vivirás para siempre. Nunca serás destruido, eres inmortal. Así que esto sale a la luz en varias filosofías en el mundo. Muchos sistemas religiosos, todos ellos tienen como base la inmortalidad del alma. Incluso la religión cristiana lo ha adoptado. Y o te conviertes en parte de Nirvana, te conviertes en parte de la deidad en un sentido panteísta. Así que esa es la base de ello. Y este progreso hasta la destrucción en el diluvio, ahora sabemos que Cam, por ejemplo, no era exactamente un individuo muy fiel, y no sabemos nada sobre las mujeres con las que estaba casado. Algunas de ellas podrían haber sido hijas de hombres que habían sido altamente influenciadas por estas filosofías. Pero Dios en su misericordia salvó a 3 hijos y sus esposas. Y asumimos que Cam tenía algunas ideas filosóficas que eran muy similares a lo que había antes. Porque nos dice en las escrituras que su nieto Nimrod fue el que fue un guerrero ante el Señor, en otras palabras, contra el Señor, y negó la palabra de Dios al decir, construiremos una torre. Así que básicamente no creyeron la promesa de Dios de que no destruiría la tierra por agua. They didn't believe God's promise that he would not destroy the earth by water. Ese es realmente el problema en su núcleo, Ese es el núcleo. No crees lo que dijo Dios, crees lo que dijo la serpiente. que se remonta exactamente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y es como si este problema se estaba replicando a mayor escala. Correcto. Es interesante porque lo que estaban haciendo es que eligieron el yo cuando hicieron la torre. Eva se eligió el yo cuando comió la fruta, pero elegir el yo mientras intentaban salvarse y mejorarse y volverse como Dios, en realidad es la destrucción de sí mismos. Eso es literalmente lo que destruye quienes son. Entonces, esta es la progresión. Luego llegas a Nimrod, y Nimrod se convirtió en el gobernante, pero fue ejecutado por sus crímenes. ¿Con su madre o qué? ¿O cuáles fueron sus crímenes? No, probablemente la línea de los otros 2, Jafet y Sem, probablemente lo hicieron ejecutar por propagar estas ideas, pero no lo suprimió. De hecho, lo hizo prominente y la gente se dispersó y hubo esto desde entonces en adelante. Hay un movimiento constante para unir a la humanidad en una sola familia, nuevamente, con la misma filosofía básica que los esotéricos tenían, la adoración de Lucifer. Tengo una teoría sobre eso. Honestamente creo que lo que el diablo está tratando de hacer es básicamente apoderarse de este planeta hasta el punto de poder acabar con cualquier que esté del lado de Dios, para poder volverse ese Dios y ser como si nadie en este lugar te quisiera. Correcto.
esto es mío. Eso es literalmente lo que él está haciendo. Correcto, pero nunca ha tenido éxito en eso, pero está trabajando muy, muy duro. Podemos ver eso en el libro de Job, ¿verdad? Él como, oh sí, soy el dueño de la tierra, anda de un lado para otro. Y Dios es como, sí, todavía tengo a Job. ¿Lo has visto? Sabes que todavía está de mi lado. Sí, tienes razón. Así que ahora esta es una batalla constante detrás de escena, porque la humanidad acepta o ha aceptado en gran medida la palabra de Dios. Tuvieron que pasar a la clandestinidad. Así que las sociedades secretas y las sociedades esotéricas siempre han existido y siempre manipularán la palabra de Dios, la pervertirán, la invertirán. Yo llamo al diablo el maestro de la reversión. Él revierte todo. Y el mundo esotérico, cuando empiezas a leerlo, debes darte cuenta de que todo lo que es bueno se vuelve malo. Todo lo que es malo se vuelve bueno. De aquí es bueno, de ahí es donde viene el yin yang, todos estos temas, sí, el narcisismo, básicamente es el carácter del diablo manifestado en la humanidad. Wow. Wow, es una buena descripción de eso. Así es como es su naturaleza. Y dado que el narcisismo es algo que está aumentando rápidamente en el mundo y muchas personas están sujetas a ese tipo de comportamiento de carácter, solo muestra que su filosofía ciertamente está echando raíces en la humanidad y esa es una situación muy opresiva y muy contundente. Pero la guerra realmente es contra la palabra de Dios. Esa es la base de todas las sociedades secretas. ¿Cómo traes a las personas que están involucradas en la palabra de Dios a sociedades que son en el núcleo mismo los antagonistas de la palabra de Dios? Y este es como un país cristiano y todos estos tipos están involucrados en esto. Sí, debes tener un señuelo, debes tener algo que los atraiga para que se conviertan en un grupo social, los conviertes en una sociedad relacionada con los negocios. El capitalismo. Pero se mantienen en secretos y esos secretos se revelan uno por uno. Así que lo haces en grados, así que tienen grados, varios grados. Así que la masonería, por ejemplo, llegará hasta el 33 y son organizaciones que dicen que va mucho más allá de los 33. Pero según la moral y el dogma, una vez que has alcanzado el grado 30, 31, 32 y el 33, entonces sabes que sabes que al que estás adorando es a Lucifer. Lo afirma de manera tan absoluta que puedes decírselo a los hermanos del grado 30, 31, 32 que Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. Y ellos dicen, es cierto. Así que, ¿cómo se involucran estas personas? Estamos hablando de celebridades, estamos hablando de presidentes y sé que en Asalto Total tienes pruebas de eso. Tienes documentos tras documentos tras documentos que lo muestran. Pero ¿cómo sucede esto? Es solo porque sé que Bush Jr. estaba involucrado en Skull Bones. Sí, su padre también. Así que ambos eran miembros de Skull and Bones. Y esto estaba sucediendo en la universidad a la que asistían. Bueno, la universidad tiene clubes que son básicamente clubes de sociedades secretas, por lo que muchas de las universidades, por supuesto, tienen orígenes esotéricos. Tenemos que ir al punto en el que llegamos a eso. ¿Cómo sucedió? Porque las universidades en general comenzaron como escuelas de teología, todas. Schools of theology, all of them. Eran cristianas. Eran cristianas, sí. Yale, Harvard, todas eran cristianas. Todos ellos, pero antes de eso estaban dirigidos por otras organizaciones. Ahora, ¿cómo sucedió esto realmente? Bueno, tienes que rastrear esto a lo largo de la historia. ¿Y cómo llegamos a las sociedades esotéricas modernas? ¿Cómo surgen? ¿Quién las controla realmente? Debe haber alguna organización controladora, así que tienes que remontarte las primeras épocas. Había un sistema religioso que controlaba absolutamente el mundo y ese era el sistema católico romano. El sistema católico romano era el factor controlador en el mundo y sus dogmas y enseñanzas se basaban en muchos documentos gnósticos.
Por eso también hay dos corrientes en la Biblia. Hay una corriente alejandrina y tienes la corriente oriental, que viene de Antioquía. Entonces, ¿cuál de las corrientes utilizas ahora? El catolicismo romano basó su Biblia en la Vulgata de Jerónimo, que a su vez se originó a partir de los escritos de Orígenes a través de Eusebio, y esa corriente en particular fue rechazada más tarde por la Reforma. Así que eso es realmente breve. Entonces, la Reforma basó su Biblia y sus escrituras en el texto recibido, así que Martín Lutero lo usó. Y los protestantes provienen de la Reforma, así que si eres protestante, eso es lo que salió de eso. Sí, así que digamos que los manuscritos que finalmente terminaron en el mundo occidental, de los manuscritos orientales, fueron utilizados por la Reforma, y la Reforma llegó a la conclusión de que Jesucristo era el único camino a la salvación. No había otro nombre bajo el cielo y la tierra en que pudiera ser salvo, y que tu justicia es una justicia imputada e impartida, que no tienes justicia propia. Y esto, por supuesto, es totalmente contrario al pensamiento esotérico, donde eres una deidad en ti mismo. Así que estos conceptos estaban en guerra entre sí y llevaron a una guerra literal, la guerra de los 30 años. Y este fue un intento de acabar con el protestantismo. Y no pudieron tener éxito en acabar con el protestantismo. Fue una espina en la carne de la superioridad del sistema papal. Así que lo que hicieron fue crear una organización que se llamó los jesuitas y fue fundada por 3 individuos. Uno era Ignacio de Loyola, que era un español que tenía visiones de cómo reintroducir la supremacía papal en el mundo. Y estas se basaron en visiones esotéricas. Y luego tenías a otro individuo. Él era el intelectual detrás de escena. Era un alemán. Su nombre era Peter Farber. Y luego tenías a Francis Xavier. Esos 3 fueron los padres fundadores de los jesuitas. Xavier. Those 3 were the founding fathers of the Jesuits. Y todo el propósito era tratar de destruir el protestantismo. Tenía como objetivo destruir el protestantismo y deshacerse de la versión protestante de la Biblia, del texto del Nuevo Testamento, del texto recibido, de modo que ese era el objetivo, y formaron la sociedad, que era básicamente una sociedad secreta. E increíblemente lo llamaron la Sociedad de Jesús. Sí, fue solo un encubrimiento completo. Sí, esta es la inversión que están haciendo constantemente. No vamos a destruir la Biblia, la verdad real de ella, y nos vamos a llamar seguidores de Jesús. Ellos llamaron a la Biblia esa áspid venenosa y dijeron: un día, como la vara de Moisés, la agarraremos por la cola y la destruiremos. Ahora, la familia papal en ese momento era una familia con el nombre de Mancini, y los papas estaban todos en esa categoría. Y los Mancinis tenían un origen muy interesante y habían reunido la filosofía griega y escritos esotéricos de todos los siglos en una gran biblioteca que se basaba en el pensamiento esotérico. En otras palabras, la filosofía que la serpiente tenía, que es opuesta a la bíblica. Por lo que esta filosofía fue adoptada por los jesuitas y su objetivo era infiltrarse en la esfera política, el mundo del entretenimiento y la esfera religiosa, y socavar los preceptos del protestantismo y destruir el protestantismo, y juraron que los destruirían incluso a través del asesinato, por cualquier medio posible para destruirlo. Ahora, su filosofía no es una filosofía nueva, viene de Enoc, hijo de Caín. A lo largo de la historia, es la historia basada de que Lucifer es el verdadero hijo de Dios.
Y esta filosofía se convirtió en parte integral de su filosofía. Pero, ¿cómo lo introduces? Lo vistes con una túnica de cristianismo. Sí, y eso es interesante porque mucha gente en casa no sabe que si buscas los orígenes de la Iglesia Católica, es una mezcla de paganismo, como dijiste, con cristianismo. Esas estatuas que ves que supuestamente son santos, eran solo dioses romanos que decían, bueno, este va a ser Pedro y este va a ser San Juan, coma, etcétera. Correcto. Si los buscas todos, son todas deidades paganas. Y todas esas deidades paganas, entre comillas, todas enseñaron la misma filosofía. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana siempre ha tenido sociedades que propagaron esta filosofía y también apuntaban a la estructura de poder para controlar cada aspecto de la humanidad. Y si controlas el sistema bancario, si controlas las finanzas, tienes un buen control de las cosas. Por ejemplo, los templarios eran una organización que supuestamente iba a asegurar el terreno del templo en Jerusalén, etcétera, para el cristianismo, pero se convirtieron en los banqueros de Europa. Es por eso que se llaman templarios, ya que estaban tratando de recuperar el templo. Interesante. Sí, también las cruzadas y todas estas cosas que sucedieron antes de la Reforma. Así que adoraban a la deidad que se llamaba Baphomet. Baphomet es, por supuesto, la deidad androgénica, Lucifer, que es tanto masculino como femenino. Por eso es un momento muy interesante en el que vivimos. Sí, lo es, porque me parece muy interesante que tengamos esta serie que se llama El Elegido, The Chosen, y él es un templario. Sí, Están siguiendo Baphomet, quiero decir, eso es interesante. correcto. Y él literalmente está interpretando a Jesús. Es como el manual de estrategias jesuita, ¿correcto? Intentando infiltrarse en todo, ya sea por la fuerza o por engaño. Sí. Podríamos entrar en una larga discusión sobre esos, pero no vayamos allí. El hecho es que se convirtieron en los banqueros de Europa y eso significó que se convirtieron en los banqueros del mundo y el rey de Francia se puso celoso, según cuentan la historia, y los prohibió y mató o hizo que destruyeran a los templarios. Pero los templarios nunca fueron destruidos y los templarios tenían un líder, a uno llamado de Molay. Ahora, es muy interesante que si vas a las sociedades modernas y a los masones modernos, su organización juvenil se llama de Molay. ¿Por qué pondrían el nombre del mismo individuo que supuestamente era un adorador de Very Baphomet? individual that was supposedly a worshipper of Baphomet, interesante. Y Baphomet es por supuesto el símbolo que es usado por la iglesia de Satán cuando pusieron la estatua de la cabra con la... Querían poner los 10 mandamientos en algunos lugares y empezaron a poner a Baphomet ahí arriba. Sí, es interesante que literalmente haya dos niños mirando a Baphomet como si fuera su padre o lo que sea que regresa a lo que estás diciendo, lo que ellos creen que es el verdadero Hijo de Dios y él es el portador de la luz que les dará vida eterna y viviendo en pecado, aunque no vivan de acuerdo con los mandamientos de Dios. Sí, si miras a algunos de los presidentes modernos de los Estados Unidos, uno que me viene a la mente es Bill Clinton. Fue muy prominente en el movimiento de Molay. Así que eso es un solo una parte. Pero esta filosofía nunca desapareció. Y la encontrarás bajo tierra en los Rosacruces, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es una orden de personas que se basa, y todos ellos se basaron de manera interesante en el modelo de Jesús y sus discípulos. Así que el número 13 se vuelve muy importante. Debido a los 12 discípulos y luego Matías se agregó más tarde después de que Judas se suicidara. Sí, así que entonces tenías a Jesús en el centro y luego tienes a los 12. Se modelan a sí mismos como un 12 alrededor de uno. Así que tienes un grupo de 13 y etcétera. Todos están basados en una visión antitética de lo que eran las escrituras. Uno pensaría que se le ocurriría algo original. Mira, si quieres hacer algo diferente, te vas a un rincón del mundo y haces algo totalmente diferente. Pero ¿por qué lo imitan?
Es como si lo único que pudieran hacer es tomar la verdad de Dios y pervertirla. No, porque la guerra es contra Jesucristo. Ese es el eje de toda la guerra. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy es simplemente sacar a la luz lo que se practicaba en secreto. Así que en cualquier caso, los jesuitas decidieron que tenían que restablecer la supremacía papal. Así que el primer concilio que se convocó para oponerse al protestantismo fue el Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento se estableció firmemente cada dogma del papado y el dogma de la infalibilidad papal. Fue la base fundamental para el poder del papado desde ese periodo en adelante. Y también es muy interesante que uno de los temas que estaban debatiendo en el Concilio de Trento era el de Sabbath. Y había muchos protestantes presentes en esa reunión y algunos de los católicos estaban inclinados a estar de acuerdo con los protestantes en que la Biblia debería ser la base de lo que uno cree. El catolicismo dijo que no. La Biblia solo puede describirse en relación con la tradición y luego el arzobispo de Regio se levantó y dijo: ahora, discúlpenme, protestantes, ustedes dicen que la Biblia y la Biblia sola es su única norma, entonces, ¿por qué guardan el domingo, que es un mandamiento de la Iglesia Católica Romana? Por lo que en realidad estás obedeciendo a la autoridad de la Iglesia y por lo tanto tu sola escritura no tiene sentido. No puedes hacer nada con eso. Y hubo una maravillosa oportunidad para que el mundo protestante dijera: vaya, en realidad tocaste una fibra sensible allí, pero no lo hicieron. Luego los jesuitas se expandieron y se abrieron camino hasta alcanzar posiciones de poder. Se convirtieron en consejeros de los reyes y ellos comenzaron el movimiento para convertirse en los maestros de escuela de Europa. Se convirtieron en los maestros de la escuela. Se convirtieron en los centros de aprendizaje. Así que crearon escuela tras escuela e incluso los protestantes enviaron a sus hijos a estas escuelas dirigidas por jesuitas católicos romanos. Y hoy, cuando viajas por el mundo, encontrarás estos lugares controlados por los jesuitas en todo el mundo. ¿Cómo dónde? ¿Como Oxford? Bueno, todas las universidades que estaban allí, cuando el protestantismo tomó el control de las partes protestantes, se convirtieron en escuelas protestantes. Por lo que Oxford era una escuela protestante, Cambridge era una escuela protestante, la Universidad de Wittenberg en Alemania era una escuela protestante. Así que la idea era que debíamos infiltrarnos para convertirnos en los mejores protestantes. Pudiéramos ser y lo cambiáramos. Así que finalmente los cambiaron y eliminaron este obstáculo. Esta forma de pensar protestante. El más importante y destacado fue el movimiento de Oxford, donde estaba Newman, que era un predicador protestante que tomó todo Oxford y puso la teología de nuevo en el camino del pensamiento católico romano. Así que lentamente trajeron las estatuas de nuevo y luego trajeron un altar, porque un altar es algo donde se hace un sacrificio. Ahora, el catolicismo romano siempre ha negado la expiación, que Jesús murió por ti. Right? Now, Roman Catholicism has always denied the atonement, that Jesus died for you. ¿En serio? Sí, el catolicismo romano no. ¿Es por eso que la hostia es como una especie de crucifixión de Cristo? Es una recrucifixión de Cristo. Verán, deben entender la teología católica para entender que no es una religión cristiana, es una religión cristiana disfrazada. Quiero decir, esto suena terrible para todos los católicos. Bueno, eres un católico hablando por tu propia experiencia. Quiero decir esto, creciste en esto. Yo fui criado como católico romano, sí, pero debes entender la filosofía. El catolicismo romano enseña que Jesús murió, pero no murió por ti. Murió como el máximo ejemplo de obediencia. Y no eres salvo por la sangre del Cordero,
No hay sangre involucrada en tu salvación. There is no blood involved in your salvation. Son tus obras, ¿cierto? Eres salvo por tus obras y por lo tanto niegan la justificación por la fe. Entonces el Concilio de Trento lo dejó muy claro. Entonces, ahora, si no eres salvo por la sangre del Cordero, ¿cómo eres salvo? Eres salvo por tus buenas obras. Ahora, eres culpable, heredas según ellos el pecado original de Adán, así que heredas el pecado original, así que eres culpable. ¿Cómo le expías esa culpa? Bueno, primero tienes que confesar tus pecados, pero no los confiesas a Dios, los confiesas al sistema, los confiesas a un sacerdote. Entonces eres perdonado por el sacerdote de tu pecado, pero aún llevas la culpa de tu pecado. Ahora, según la doctrina cristiana de la Biblia, Jesús pagó ese precio por ti, y la culpa que se supone que debe recaer sobre ti, Él la lleva en tu nombre. Y luego imputa su justicia y te imparte su justicia. No en el sistema católico. Todavía llevas la culpa. Así que ahora tienes que pagar por esa culpa. ¿Cómo pagas esa culpa? Bueno, hay una filosofía griega de la purgación donde te deshaces de esa culpa. Así que la doctrina del purgatorio es donde en la otra vida vas a este lugar intermedio que se llama purgatorio y allí pagas por tus pecados sufriendo mientras tus pecados no sean quemados todavía. Ahora, eso podría llevar 1 milenio o 2 para una vida corta de un máximo de 70 años o así. Así que Por $24.99 puedes acortarlo, puedes pagar por el acortamiento. Así que esta era una doctrina que causaba mucha consternación. Así que el papado se inventó una indulgencia. Ahora, una indulgencia es algo donde el papa puede concederte mérito y puede imputarte ese mérito a cambio de algo. Ahora, en el tiempo de Martín Lutero, la devolución era de naturaleza monetaria. Así que pagabas y luego recibías una indulgencia que te liberaba del castigo de la culpa de tus pecados. ¿De qué estamos hablando aquí en términos de pago? ¿Tienes números de saber cuánto? Estaban pagando las cantidades exactas que variaban según lo que tenías, pero la idea era que tan pronto como el dinero tinteaba en la caja, un espíritu se liberaba de la pena del purgatorio. Para que te pudieran mantenerte como una suscripción. Sí, entonces, ¿cómo podría el Papa realmente aplicar el mérito? Ahora, aquí es donde entra una doctrina muy interesante que no es bíblica en absoluto. Esta es toda una filosofía griega. La doctrina que él tiene es que tiene acceso a algo que se llama el tesoro del mérito. Ahora, en este cofre del tesoro, el que tiene acceso, tienes el mérito de Jesucristo, pero también tienes el mérito de María y todos los santos. Así que puedes tomar ese mérito, en otras palabras, fueron tan meritorios que hicieron más de lo necesario para ir al cielo. Así que tienen mérito en exceso. Y ese mérito en exceso va a ese cofre. Ahora tú y yo, como pecadores terribles, no tenemos mérito en exceso. Así que tenemos que pagar en el purgatorio. Así que ahora el Papa tiene el poder de tomar ese mérito y aplicarlo a ti por algo que debes hacer a cambio. Así que incluso el Papa Francisco acaba de dar una indulgencia. Sé lo que estás pensando, falsificación absoluta. ¿Sabe de lo que estoy hablando, Paula White? No. Está bien, estás pensando en otra cosa. ¿Sabes quién es Paula White? Sí, absolutamente. Paula White es una pastora de una mega iglesia evangélica y fue la consejera espiritual de Trump durante su mandato. ¿Esta señora rubia? Sí. Así que vi este video donde ella literalmente dijo que Dios tiene almacenes en el cielo y es mejor que pagues $30,000 y necesitas poner eso en este almacén y esta tesorería porque de lo contrario tus sueños no se van a cumplir y esto y aquello. Hay un departamento del tesoro en el cielo que Dios está cuidando de todo lo que haces y estás almacenando un tesoro eterno que llegará muy lejos.
Más allá de eso, creo que incluso podemos comenzar a imaginar que necesitas enviar $35,000, necesitas enviar ese cheque de $100,000. Si no escribes en ese apartado postal y no llamas ese número gratuito y no te conviertes en un ministerio sustentador, nunca verás el sostenimiento de tu vida y tu sueño morirá, tu llamado morirá. Vaya, es lo mismo. Es la misma base. Porque la doctrina católica se ha infiltrado en el protestantismo, entre otros medios, a través de los jesuitas. ¿Y de dónde viene eso? Es filosofía griega, es paganismo dentro del protestantismo. Así que en otras palabras, el catolicismo romano no es una religión cristiana, porque una religión cristiana dice que eres salvo por la sangre del Cordero. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, si Roma lo niega, entonces están enseñando en realidad una doctrina luciferina. Y su propio catecismo dice que el Hijo del Hombre se hizo hombre para que podamos convertirnos en Dios. Vaya, como que Él descendió para que tú pudieras ascender. Quiero decir, hay tantas falsificaciones aquí de los méritos de lo que hizo Jesús y que podemos alcanzarlo por fe y asumirlo. Quiero decir, mira eso, solo contrarresta de izquierda a derecha, pero es como eliminar a Jesús. Correcto. Entonces los jesuitas comenzaron el aprendizaje contra el aprendizaje. Así que tomarían la filosofía y la convertirían en la base de toda enseñanza. Ahora, si tuvieras una visión muy cristiana como Martín Lutero, dijo que si se quita la Biblia de la enseñanza, lo perderemos todo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Lo que hicieron fue quitar la Biblia. Permitieron un departamento de teología, pero el resto se volvió secular, por lo que todas las universidades se volvieron seculares. Oxford, el movimiento de Oxford recuperó el sistema católico, recuperó la misa, y finalmente Newman se acercó a la Iglesia Católica y fue recompensado con ser cardenal. Así que dejó el protestantismo y se convirtió en cardenal católico. En mi opinión, era algo así como un infiltrado jesuita. In my opinion, something like a Jesuit infiltrator. ¿A qué nivel entienden estos cardenales de qué son parte? Una vez que llegas al nivel de cardenal, debes estar como en una sociedad secreta, bastante informado. Entonces esas imágenes del catolicismo donde los ves de morado y escarlata son muy interesantes. El morado y escarlata, quiero decir, ves las imágenes y piensas, wow, la Biblia acaba de describir exactamente cómo se ve esta entidad. Es bastante loco. Sí, Pero son completamente conscientes. correcto. Y la forma en que capturaron la mente fue a través del teatro jesuita. Aquí es donde entran ustedes. Hollywood. Había un jesuita y su nombre era Kino. Ahora, en alemán Kino es un bioscopio, es un teatro, y él inventó un instrumento que a través de luces intermitentes podía proyectar imágenes en una pantalla, y eso se convirtió en el cine. Así que los jesuitas no solo se convirtieron en maestros de la escuela, también se convirtieron en los maestros del teatro. Wow, fueron la primera clase magistral. Sí, y donde no podían infiltrarse directamente, usaron el teatro. Ahora, hay una alta probabilidad de que Shakespeare ni siquiera haya sido una persona literal, sino un seudónimo de alguien en los altos círculos esotéricos como Francis Bacon, por ejemplo, y era un rosacruciano, así que tendría un alto conocimiento esotérico y probablemente podría escribir algo como MC Macbeth o uno de ellos. Y una vez que desvías la mente hacia este mundo de cuento de hadas esotérico, entonces puedes implantar cualquier cosa. Esa es tu línea, así que ve allí. Estás hablando mi idioma, pero esa es una cosa que creo que realmente se trata de unir todas estas cosas de manera diferente. Quiero decir, piensa en todas las diferentes compañías de producción, todas las diferentes personas involucradas, todos los diferentes lapsos. Quiero decir, hay ejércitos de personas. ¿Cómo se transmiten todos sus mensajes? Ejército es un muy buen nombre. Ahora, los jesuitas también son una organización militar. Estaba pensando en que Napoleón llamó a los jesuitas un ejército en lugar de una organización religiosa. Bueno, Napoleón era un alto masón,
porque puso a toda su familia en posiciones altas en sociedades secretas. Pero siendo así, luego crearon todas las grandes escuelas como la Universidad de Georgetown o la Universidad de Fordham, o muchas de ellas no están vinculadas directamente a ellos, sino a través de los comités controlados por ellos. Así que digamos que una proporción del mundo de la educación hoy en día se basa en la filosofía de los jesuitas. Y son ellos los que capacitan a los presidentes, ya sea quien sea, Donald Trump. Sí, hay suficiente evidencia de que todos han sido parte de estas cosas. Todos han sido parte, no tenemos que mencionarlos a todos, pero sí, todos están de alguna manera asociados y capacitados en esto y son altos masones. ¿Es lo mismo? ¿Jesuitas y masones son lo mismo? No, los masones son una organización que en su base debería ser protestante, pero esta es la belleza del engaño. Creas una organización y luego la prohíbes. Roma prohibió oficialmente la orden masónica y dijo que era del diablo. Todos los masones son del diablo, mientras que todos los cardenales del Vaticano eran masones. Sí, muy hipócrita. Eso es bastante hipócrita. Aunque es cierto. Es verdad, así es como los atraes, siempre y cuando estés a la cima controlando la situación y las enseñanzas. Entonces has atraído al mundo protestante y en realidad lo estás controlando sin que ellos lo sepan. Así que creo que por lo que recuerdo de ver tu serie Asalto Total, es que la Iglesia Católica Romana técnicamente está al mando de todas estas sociedades secretas. Sí, ¿Cómo es eso? bueno, tienen estas dos órdenes. La que todavía permanece hasta el día de hoy, que es la orden jesuita, que tiene un general que generalmente se llama el Papa Negro y tiene autoridad absoluta. ¿Y sabemos quién es este Papa Negro? Sí, es de conocimiento público actualmente. Sí, y cambian regularmente a medida que pasa el tiempo, pero básicamente su poder es absoluto. Y luego tienes a los caballeros de Malta. Los caballeros de Malta también son una orden militar. Ambas son órdenes militares. Ahora, si tomas a los caballeros de Malta, tienes la Cruz de Malta, pero están sujetos a los jesuitas. Así que en realidad hubo guerras físicas para controlar este problema. Así que finalmente los caballeros de Malta se sometieron a los jesuitas y trabajan en unidad. Y luego tienes muchas subórdenes dentro, el Opus Dei, y todas estas también juran lealtad al papado o los caballeros de Columbus, que son organizaciones católicas que prometen traer las ideas católicas en la política, y usted pertenece a uno u otro, y si observan la historia de los candidatos presidenciales, vendrán de un contexto del Opus Dei, o de un contexto de Georgetown, o de un contexto de Fordham, o de cualquiera de esos, o por lo que los caballeros de Malta son una gran organización, y ellos se llaman a sí mismos los hospitales de San Juan, y tienen la cruz de Malta como su símbolo. ¿No tenía Johnson la Cruz de Malta? Ujú. Ahora, si tomas a los reyes de Europa, todos llevan cruces de Malta, no son nada más que vasallos del Papa, y controlan vastas organizaciones financieras y probablemente la mayoría de los grandes teatros y clubes deportivos. Todos son propiedad y están controlados, no diría todos, pero la mayoría están controlados por los caballeros de Malta, que traen la filosofía al mundo. ¿Cómo hace la gente para involucrarse en estas cosas? Dinero. Si tienes dinero, te codearás con gente involucrada en estas cosas. Y obtendrás un buen negocio, y somos una sociedad filantrópica, hacemos el bien a la sociedad y tenemos organizaciones de las cuales sacamos a nuestra gente. Así que puedes comenzar con los Pathfinders, Boy Scouts, Girl Scouts, todas estas organizaciones básicamente nos alimentan de esta organización.
Y recuerdo haber visto algo que no recuerdo si era algo de su ministerio o qué, pero sobre los sistemas griegos que están en las universidades, Sí, que también seleccionan a mano las personas y básicamente preparan sus sistemas de filtración. Así que estás viendo a la gente pasar por esto y luego dicen, oye, este tipo muestra buenas señales en esta área o lo que sea, y luego pueden saber quién se va a unir a esa sociedad secreta. sí, y puedes ver sus símbolos y puedes ver que ahora mismo tienes un club que es, digamos, un club humanitario como el Club de León o los Rotarios o cualquiera de ellos. O la estrella al revés, o la estrella o lo que sea que fuera. Sí, o incluso sociedades de discusión filosófica, pero en estas tienes a alguien que está más arriba, en otro capítulo, y sacarán su base de estos grupos y los invitarán a subir más alto. Y luego te invitan a subir más alto. Y me hablaste un poco antes sobre algo extraño, sobre personas que yacen en un ataúd y se levantan. Esto es una falsificación del bautismo. Wow, interesante conexión. En realidad te estás muriendo y luego te llaman para que salgas de ese sistema. Oh, sí, pero siguen siendo como no lavarse con agua, no hay agua allí, no hay agua. Oh, interesante. Sí, ahora si tomas el sistema católico en los viejos tiempos, probablemente todavía hoy, si te convertías en monje o monja, pasabas por la experiencia del ataúd. Hay videos de personas que los grabaron y gritan. Quiero decir, escuchas esto como un demoníaco raro. Bueno, probablemente estén poseídos. No tenemos que entrar en detalles de lo que sucede allí. Algunas de las cosas son realmente bastante horrendas si comienzas a investigarlo. Algo muy complicado. Sí, pero también les cortaban el cabello, les rapaban. Por ejemplo, en los viejos tiempos las monjas y los monjes estaban rapados, cortados el cabello. Había un símbolo del sufrimiento que Nimrod pasó. Ahora, Nimrod cuando murió o cuando fue ejecutado, en realidad se levantó y se convirtió en parte del sol, el dios del sol. Y luego vino y embarazó a Semiramis, y Semiramis fue quien reunió las partes de su cuerpo, pero a una de ellas le faltaba, una muy importante, especialmente si querías tener un hijo. Así que, así que ella diseñó uno y ese se convirtió en el símbolo fálico, que es básicamente la aguja que tienes. El obelisco que está enfrente a todos los edificios políticos. En el Vaticano, y que luego ella dio a luz un hijo que se convirtió en el Salvador. Y este es el mismo que tú tenías en todas las religiones paganas antiguas, por lo que el culto a la madre y el hijo, el niño, se volvió muy importante. Lo que se ve en todas las diferentes culturas, ¿verdad? Sí, aquellos tenían la mariología y el catolicismo romano. Falsificación de la profecía de que una mujer tendrá un bebé. Sí, así que si tomas la Biblia jesuita, por ejemplo, la Biblia de Dwight Reims y tiene la promesa del Mesías, entonces la King James dirá, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él aplastará tu cabeza. Y la Dwight Reims será, ella aplastará tu cabeza para que se convierta en María y no el Mesías. Sí. Ahora, hicimos un video hace un par de semanas con James Bowen. Es el líder de la libertad religiosa en su iglesia y es una persona muy versada en historia cristiana. Y por eso hicimos un video sobre los jesuitas y mostró un documento para exponer quiénes son. Estaba hablando de este video con una amiga y ella dijo, bueno, ¿cómo sabemos que todo esto, que todo es historia? ¿Cómo sabemos que esto es exactamente lo que siguen haciendo hoy para destruir el protestantismo, que están en todos estos lugares, etcétera? Quiero decir, sé que tienes mucha evidencia en Asalto Total, pero ¿podrías compartir un poco de eso? Bueno, si miras a las organizaciones que controlan el mundo, como la sociedad secreta o la policía secreta del mundo, ya sea la KGB, ya sea la CIA, ya sea el FBI, quien los fundó, los caballeros de Malta, Donovan, caballero de Malta, Bonaparte, caballero de Malta, fueron dirigidos y fundados por los caballeros de Malta. Son organizaciones controladas 100% por católicos.
Así que sabemos que no se llega a posiciones de poder dentro de esas organizaciones si no se tienen esas conexiones. Y en última instancia son adoradores de Lucifer. Sí, Así que es lo mismo, la misma tentación de Jesús, donde Satanás dijo, te voy a dar el mundo entero si te inclinas ante mí. Y él dijo que no. Pero esas personas son como seguro, creo en tu mentira, creo que es verdad y lo hacen. así que tomemos la masonería. Si llegas al grado 32, entonces sabes muy bien que Lucifer es el verdadero hijo de Dios, entre comillas. Y si estás en el grado 32, entonces puedes convertirte en parte de una organización que se llama Shriners. Ahora, los Shriners usan atuendos y juran lealtad de acuerdo con sus temores, incluso a Alá. Así que si vas a un templo masónico, en su altar encontrarás todos los libros que hay en enseñanzas religiosas hoy. Encontrarás una copia de la Biblia, encontrarás una copia del Corán, encontrarás una copia del Sintarabita, encontrarás una copia del Tanaj judía. Todos están en el altar, así que en principio son un grupo ecuménico. Ahora, bien, si quieres estar en una sociedad ecuménica, eso significa que el ecumenismo en su base misma tiene la filosofía de que tienes que aceptar al papado como primado. Así que si vas a firmar un documento, el Charter Ecuménica, reconoces en ese documento que reconoce al Papa como primado. Ahora, eso es exactamente lo que está restaurando lo que se perdió en la Edad Media, ¿verdad? Eso es lo que dijo ese sacerdote católico Tony cuando llegó a ese protestante Kenneth Copeland. Dijo, estas iglesias han firmado este documento básicamente devolviendo la lealtad a... De regreso a la iglesia madre es lo que dicen ahora mismo. Una vez que te unes a una organización así, sabes que el Jesucristo que adoran no murió por ti. Entonces, ¿es el mismo Jesucristo que murió por ti? Solo porque tomas el nombre de Jesús en tu boca no significa que sea el mismo Jesús del que leemos en la Biblia. Y si conoces el pensamiento del mundo esotérico, si lees los escritos de Blavatsky, por ejemplo, ella te dirá directamente que tienes que leer la Biblia esotéricamente y que la base es la cábala, la filosofía cabalística en el corazón mismo. Es que todos somos deidad. Ahora, si todos somos deidad, entonces no tienes origen porque eres Dios, eres autoexistente. Entonces el sábado pierde su significado porque el sábado está ahí para recordarte que eres un ser creado, originado del poder de Dios. Y que estamos pasando por el proceso de santificación. Exactamente. Porque Jesús quiere salvarnos. Así que automáticamente tienes que negar el sábado. Y ahí es donde entramos en lo que querían hablar, ya que querían hablar sobre el sábado verde, del que estamos hablando hoy, que por defecto tiene que ser un día distinto al séptimo día, sábado. Así que se vuelve muy complicado. Pero en el fondo, todas las sociedades secretas son una rebelión contra Dios. Y los gobernantes del mundo son los gobernantes del mal que tienen la autoridad a través de la línea de Caín, que es la marca de Caín, que es la marca de autoridad. Ahora, si vas al catolicismo romano, dicen que la marca de nuestra autoridad eclesiástica es que hemos transferido el sábado al domingo. Por lo tanto, si obedeces el domingo, estás rindiendo homenaje a la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿quiénes son los gobernantes del mal que quieren suplantar a Dios? Es el sistema católico romano, quienes a través de sus sociedades secretas y control de todos los demás, como los Illuminati, que fueron iniciados por Adam Weishaupt, que era un jesuita,
Dicen que era un jesuita renegado. No existe tal cosa, no existe tal cosa. He estado investigando sobre la sociedad teosófica y Blavatsky y Alice Bailey, porque estoy tratando de crear un programa y es interesante la conexión entre la teosofía y lo que creen. Y por ejemplo, las Naciones Unidas quieren una religión mundial. Una religión mundial, un gobierno mundial. Pero las creencias de Blavatsky y Alice Bailey y la teosofía son, como dijiste, esotéricas, tienen la misma raíz. Y son androgénicas, tienes que mezclar lo masculino y lo femenino. Cierto, pero luego cuando miramos todo esto de lo que has estado hablando, todo se va por un embudo de que la profecía se está cumpliendo. Si quieres tener la marca de la bestia, ¿cómo puedes hacerlo a menos que tengas una religión mundial? Sí, Esa es la raíz de todo, me refiero a la causa. correcto, y todo viene de abajo. Ahora, según las escrituras, ese es el pozo sin fondo desde el cual todo evoluciona. Incluso si tomas a Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ella cae en un pozo sin fondo y encuentra su inspiración en el pozo sin fondo. Todos esos son escritos esotéricos, ya sea Tolstoy o quien sea. Estas son filosofías rosacrucianas que encuentras en estos escritos y se hacen prominentes por el teatro jesuita, que es Hollywood. Y como sabes, Holly es por supuesto brujería, el bastón de brujería, la madera. Así que todo apunta a los gobernantes de este mundo que tienen que centrarse en un individuo que niega las enseñanzas de Jesucristo. Por eso se llama anticristo. Espiritismo en su núcleo. El jardín del Edén tienes una serpiente, la serpiente es obviamente el diablo hablando a través de la serpiente y Dios dice que no comas. Él dice come, así que todo el espiritismo puede ser destilado de una forma muy simplista, cambiando las palabras de Dios. Sí, Puedes reconocer el espiritismo de inmediato cuando vas y la Biblia dice esto, pero eso está diciendo esto. ahora tienes que tener cuidado con un doble engaño, porque puedes tener un cristianismo que está basado en la Biblia, supuestamente, pero si las reglas y las regulaciones que se aplican no vienen de la Biblia, sino del sistema mismo, por lo que es una falsificación. Tenemos un ejemplo, un movimiento ahora como en el estado de Filadelfia, para poner los 10 mandamientos de nuevo en las aulas de las escuelas. Ahora, no tengo ningún problema con los 10 mandamientos, siempre y cuando sean los 10 mandamientos que vienen de la Biblia. Pero si has sido adoctrinado para creer en la versión que viene del catecismo católico romano, entonces en realidad estás aceptando una falsificación y negando la palabra de Dios. ¿Era uno de los que estaban poniendo allí, era de los católicos? No, los pusieron allí, pero tomemos el cuarto mandamiento. Cuando dicen el día de reposo, ¿a qué se refieren? ¿El séptimo día de la Biblia o el primer día católico de la semana? Y lo llaman el Día del Señor. Lo vuelven a poner y luego lo reinterpretan. Lo reinterpretan, sí. Así que puedes tener un doble engaño. Tienes que ser muy, muy cuidadoso. ¿Crees que estás siguiendo a Dios? Como eso es lo que nos dice al final. Hay un montón de gente que cree que está corriendo por ahí haciendo la obra de Dios y realmente está luchando contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es por eso que los jesuitas dicen que estás rindiendo homenaje al papado si guardas el domingo. Es interesante cómo tenemos el teatro jesuita y luego ahora tienes incluso la interpretación bíblica. Tienes a los bancos, tienes al gobierno, tienes todo. Le das un significado completamente nuevo a todos los caminos que conducen a Roma. ¿Cuáles son los Rothschilds? Todo el mundo siempre está mirando a los sionistas o a los Rothschilds por controlar el mundo. Los Rockefellers. Sí, los Rothschild vienen del alemán Rothschild, que significa escudo rojo. Si lo buscas en la enciclopedia católica, significa los banqueros del Papa. En otras palabras, son una organización fachada que controla el sistema bancario. El Bank of America es propiedad directa de los jesuitas. Ellos tienen el control. Y se consideran cristianos, ¿no? Quiero decir, están mostrando su cara, están haciendo estas cosas cristianas, porque recuerdo haber visto videos y pensar que siempre pensé que los Rothschild eran como los que tenían habitaciones en el sótano, que daban al Vaticano y estaban haciendo sacrificios de niños y cosas así de malvadas.
Sí, bueno, si quieres saber quién controla el mundo y cómo lo controla, solo hay tres entidades en el mundo que son independientes de los sistemas políticos. Una es el Vaticano y la otra es el centro de Londres, que es una ciudad en sí misma. Es el centro económico del mundo jesuita. Y luego tienes el centro militar, que es Washington, D.C. Y la Casa Blanca se encuentra en terreno jesuita. Todos jesuitas, todos católicos. Todos jesuita. Todo se conecta con el Vaticano. Así que por eso que tienen Stonehenge Sí, absolutamente. ahí cerca de Londres. Stonehenge es solo parte del antiguo culto esotérico al sol, pero el sistema bancario es un estado por sí mismo. No está controlado por ningún sistema del gobierno británico. Es un estado independiente con su propia bandera y su propia constitución, al igual que el Vaticano. Wow. Entonces, ¿qué le dirías a nuestros espectadores que están ahí afuera, que dicen, mira, nunca oí hablar de eso antes? ¿Cómo que están diciendo? ¿Qué le dirían a alguien que está como cuál es la razón para al menos saber un poco sobre este tema y saber de dónde viene esto? Si alguien dice, ¿por qué debería importarme? Digamos que se reduce a una gran controversia entre Cristo y Satanás. Tenemos una pista de lo que es la verdad, que se llama Biblia, pero tienes que leer tu Biblia tal como está y creerla tal como está. En el mundo hay gobernantes del mal que pueden parecer cristianos y algunos de ellos probablemente lo sean, y sin saberlo o atrapados en sistemas que no entienden completamente los orígenes. Pero esta guerra ha ido y ha venido desde el jardín del Edén hasta el presente, y creo que Dios quiere que tomemos una decisión. Y si me involucro en sociedades secretas, estoy incursionando en algo sobre lo que no tengo control. Así que mi consejo es que se mantenga alejado de las sociedades secretas de cualquier forma, porque Jesús dijo que no he hecho nada en secreto. Amén. Y Dios está abierto. El secreto es algo que es del diablo. Si puedo agregar algo a eso, para aquellos en casa que han discutido mucho sobre los jesuitas, la Iglesia Católica, tenemos un video sobre los jesuitas en nuestro canal, vayan a verlo. También tenemos un video que les muestra de la Biblia, cómo se ha cumplido la profecía en la historia, qué es el poder de la bestia, el anticristo, y qué es la marca de la bestia. Así que si escuchan todo esto y piensan que hay algo sospechoso acerca de la Iglesia Católica Romana como sistema, no estamos hablando de católicos genuinos que están en el fondo de la pirámide, que no saben nada. Estamos hablando del sistema. Vean esos dos videos y les explicarán mucho más. Gracias por mirar y también vamos a poner algunos enlaces del Walter White, su ministerio, Clash of Minds, cuál es el trabajo que están haciendo con Martin y ustedes están trayendo algunos eventos realmente actuales en este momento que tienen sentido para muchos. Así que miren el canal de estos muchachos, es increíble y les agradecemos mucho por unirse a nosotros. Es un placer, espero no haber metido el gato entre las palomas. Pero por favor, dale me gusta, suscríbete, envía este video a alguien que creas que podría beneficiarse de esto. Y si tienes un comentario o una pregunta, leemos esos comentarios y entonces si podemos responderlo, haremos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo. Así que definitivamente participa con nosotros, ora por nosotros. Puedes ver algunos de nuestros productos que tenemos en Lightwear, haz compras. Usamos tu testimonio honestamente, creemos que si vas a promover algo, ¿por qué no poner un versículo bíblico en tu pecho y dejar que la gente sepa de qué lado estás realmente? Pero como siempre, mantén tus ojos enfocados en Jesús, que es lo más importante que puedes escuchar en una conversación como esta. Hay un agujero oscuro ahí afuera en el mundo y lo mejor que podemos hacer es mantener nuestra nariz en el libro correcto y también mantener nuestros ojos en Jesús. Los amamos, los veremos la próxima semana.